el tatuaje que me empujó a Londres. Hay decisiones en la vida que parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. A mí me negaron un puesto como jefe de cocina en mi propio país por un tatuaje. No cuestionaron mi experiencia, no cuestionaron mi disciplina, cuestionaron mi piel. Y en ese momento algo en mí cambió. Bienvenido a un capítulo más de Taínos Entertainment. El día de hoy te vengo a contar una historia muy personal y de cómo un tatuaje me trajo hasta Londres. Let's do it, baby. Y bueno, señores, mi historia empieza en Santo Domingo, República Dominicana. Yo antes de decidir convertirme en chef o dedicarme de manera profesional a la cocina, estudiaba lo que era psicología industrial. Por cuestiones de la vida decidí estudiar algo que verdaderamente me apasionara. Y por supuesto, la cocina a mí siempre me gustó porque fue algo que me inculcó mi abuela desde pequeño. Mi abuela decía que un hombre debe saber cocinar, un hombre debe saber lavar, un hombre debe saber lavar unos platos, limpiar una casa, porque el hombre nunca sabe de lo que va a vivir. Pero viviendo en un país machista, donde esas son cosas que se supone que son de mujeres, yo lo vi como algo secundario. Por eso decidí estudiar psicología hasta que al final decidí estudiar lo que verdaderamente me gusta, que era la cocina. Así que por eso tomé la decisión de estudiar gastronomía, no simplemente entrar a una cocina de manera empírica o con lo que ya yo sabía, sino aprenderlo de manera profesional. Así que me fui al ICD, me hice algunos cursos de cocina, así como el Infotec. Curiosamente, luego de eso, en Santo Domingo, lo que es la capital, yo estoy hablando de unos 15 años atrás, no sé cómo va la cosa ahora, pero en esa época, si tú no tenías experiencia, los restaurantes y hoteles de Santo Domingo no te contrataban. O sea, el simple hecho de que hayas estudiado no era suficiente. Tú te haces la pregunta, ¿y cómo rayos tú vas a tener la experiencia si no te dan el trabajo? Por esta razón yo decidí mudarme a la parte norte de República Dominicana, lo que es Puerto Plata, Sosúa, Cabarete. Y ahí empieza mi historia como chef. Decidí solicitar empleo en un hotel que era tipo buffet. Ellos tenían un área que era la carta, pero donde a mí me contrataron era tipo buffet. Como yo lo que quería era experiencia, pues simplemente me enfoqué en aprender todo lo que necesitaba aprender en ese momento. Recuerdo que el primer día que yo entré a trabajar en esa cocina, pasa lo de siempre, porque no solo en mi país yo he visto eso, pero casi todos los chefs que están ahí son personas que empezaron lavando platos, fueron creciendo, tenían 10, 15 años y por eso se convirtieron en chef. Todo el mundo no acepta que alguien que no tiene experiencia, que simplemente estudió, llegue con el mismo rango o en la misma posición que ellos. Entonces eso fue un poco difícil para mí, porque no solo era básicamente un tipo de otra ciudad en un pueblo donde todos eran de ahí, sino que también era alguien que ellos entendían que no estaba a su nivel, que no tenía que en la misma posición que ellos. Mi primer día, los chefs que estaban ahí, los que estaban en mi misma posición, porque los de arriba sí que me mostraron respeto y se le notaba la gana de que yo aprendiera, siempre y cuando yo mostrara el interés, por supuesto. Pero desde el primer día yo recuerdo que uno de esos chefs, que yo no lo conocía a ninguno, quiso mostrarme el lugar, dónde está el snack, dónde está la piscina, el almacén, dónde estaba todo, en fin. Me tomó unos 10 minutos fuera de la cocina, donde se estaban haciendo mise en place para el servicio de la tarde. Luego uno de esos chefs me ve como, él entendió que yo estaba pasillando con ese pana, que simplemente me estaba enseñando el lugar. Dice algo de que, oye, aquí se viene a trabajar. El chico le responde, le dice, no, yo le estoy mostrando el lugar. Él dice, no, aquí no se viene a caminar, aquí se viene a trabajar. Luego de eso, yo recuerdo que al día siguiente había un sancocho, porque era muy típico, comida dominicana, y eran unas 1.500 a 2.000 personas. Entonces el hombre me mete a lo que es el pantry, que es el área fría de ahí, y empieza a sacarme siendo víveres todos.
El dominicano sabe lo que es víveres, no sé si los demás saben. Lo que es yuca, guineo, la banana verde, plátano, todo lo que lleva el sancocho dominicano, los víveres, los tubérculos, ese tipo me lo sacó todo. Lo que pasé alrededor de 8 horas, mi primer día de trabajo en la cocina, alrededor de 8 horas pelando yuca, pelando guineo, papa, zanahorias, en fin, todo eso. Incluso los otros chefs entraban, porque eso se supone que debe hacerlo más personas, no un solo. Pero él, como lo que quería era humillarme, los demás chefs entraban y movían la cabeza así como que está abusando de él. En fin, yo un aprendiz que lo que anda buscando experiencia, pues es que tengo que hacer aguantar como un hombre y pelar hasta que la mano aguanten. Luego de eso, recuerdo que me fueron a buscar y me dijeron, ya se acabó el turno. Esos víveres se necesitaban para el día siguiente, como mise en place. Y yo me fui reventado, cansado, pero sin quejarme, porque al final yo necesitaba el empleo y la experiencia. Y bueno, luego de eso yo seguí trabajando un tiempo más, creo que aproximadamente un año me quedé ahí, hasta que me llegó una oportunidad en un hotel que yo sí quise entrar, pero que también tenía un poco de eso, de que si tú no tienes mucha experiencia, no te daban el trabajo. Pero ya luego yo teniendo un año de experiencia en ese trabajo, en el trabajo anterior, decidí aplicar. Ese hotel se llama Lifestyle. Estaban abriendo uno nuevo en el área de Cabarete, en esa parte norte. Me entrenaron, me dieron las entrevistas, el entrenamiento y todo eso en Cofresí, que es de Puerto Plata, pero la idea era que yo y un montón de chefs que habían ahí abriéramos o inauguráramos ese hotel, porque tenía varios restaurantes de Lifestyle Cabarete. Ahí empezó mi ascenso como chef. Luego de eso, que nos llevan ahí a Lifestyle, ahí yo empecé como un chef de partida, una línea con diferentes chefs, cada cual con su rango. Ahí conocí a un chef mexicano de Playa del Carmen, que fue un gran mentor para mí, y un chef italiano que me impulsó a crecer. ¿Por qué? Yo recuerdo que dentro de los diferentes restaurantes que habían ahí, había uno que era asiático, en el cual se hacía sushi, ramen y diferentes platos, tanto japoneses como de diferentes países de Asia. Y eso era algo que yo quería aprender. Pero también teníamos un restaurante que era 100% italiano. De ahí él era el head chef. Él me va insistiendo en que yo quiero aprender a hacer sushi y esas cosas. Y él me dice, mira, el sushi es muy bonito, se ve muy bonito y todo eso, pero lo que te va a dar empleo a cualquier parte del mundo que tú vayas, a cualquier restaurante que tú vayas, es la cocina italiana. Y yo le hice caso. Él mismo ayudó a que me movieran como chef. El mexicano era el chef ejecutivo de ese hotel. El italiano me recomendó con él porque yo sabía usar la computadora y un montón de cosas. Entonces, básicamente, sin sueldo, yo pasé a ser asistente del chef ejecutivo, el mexicano, porque yo estandarizaba su receta, imprimirla y llevarla a cada restaurante. Recuerdo que el primer día que ese hombre me soltó la laptop, fue como 2 horas ahí estandarizando recetas. Luego viene el italiano y me choca así aquí y me dice, subiste una red. Pero me lo dijo por el buen trabajo que hice, no solo porque estoy puyando ahí a los locos. Yo sabía lo que estaba haciendo. En el orden jerárquico yo sigo en el mismo rango, pero ya las cosas que yo estoy haciendo son de un rango mayor. Entendía yo, me postulaba a seguir creciendo. Luego de eso el chef me dio el break de podía ir a la oficina e imprimir los insumos que se iban a usar en los diferentes restaurantes. Luego de eso yo imprimía todo y lo llevaba al almacén y ya el almacén sabía tipo de insumo, materia prima que se iban a usar en cada restaurante. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Ya yo me postulaba como el futuro jefe de cocina. Pero, adivinen, había un dominicano que era jefe de cocina y el sueño de él era ser head chef como el italiano, que se supone que deben hacerlo las personas de su rango hacia arriba. Luego de eso, como ya yo tenía la experiencia que se necesitaba en el restaurante italiano, que sabía de todo, entonces me pasan a un snack donde se necesitaba un jefe de ese snack que se encargara de los insumos. Estaba yo con 2 personas más. Yo era el que tenía que rendir cuentas si algo salía mal o no. O sea, yo era el responsable del lugar, solo que no tenía el sueldo. Y bueno, luego de eso, que yo entiendo que ya estoy creciendo, ya estoy haciendo lo que se supone debe hacer un encargado, pues yo simplemente estoy esperando que me nombren, ¿no? Y que me den el sueldo y todo eso. Por cosas de la vida, tanto el mexicano como el italiano se fueron de la empresa porque le hicieron una mejor oferta de trabajo en otro lugar. El mexicano me acuerdo que volvió a Playa del Carmen, de donde él era, y el italiano se fue a la parte de Punta Cana. Luego de eso, el que sube
es el dominicano que siempre le molestó que yo no esté en mi área porque yo me movía. Y adivina, el tipo me hizo la vida imposible en el snack. Ya yo no visitaba oficina ni nada de eso, simplemente iba a trabajar en mi área. Un día voy al área de la oficina a llevar, porque nosotros hacíamos una lista de lo que vamos a necesitar para el día siguiente, de los insumos, ¿no? Estaba él con un jefe de la pastelería, un encargado del área de pastelería. Y ese día me quiso humillar, como que él era el gran patrón y que yo tenía que esperarme. Y luego viene y lee lo que yo estoy escribiendo y esto es mucho, esto es demasiado y que esa porquería de lista. Yo de verdad soy un tipo súper pasivo, amante de la paz, pero sin miedo a la guerra. Entonces, como yo siempre soy así, súper tranquilo, súper nice, súper buena onda, creo que se confundió conmigo. Y ese no era el día que se tenía que confundir conmigo. Por lo que yo exploté, le dije todo lo que le tenía que decir y le dije, vamos para afuera para que nos partamos la boca como dos hombres, porque la gente cree que porque tú eres un tipo humilde, tú hablas así bajito y eres súper relajado, pues tú eres un pendejo. Y no es así. Yo soy un tipo que respeto para que me respeten. Pero ese cabrón, ese día, se dio cuenta quién yo era. Todo es hasta un día. Y ese día era el día que yo tenía que explotar. Luego de eso, me pusieron una amonestación. No me echaron a la calle, pero me pusieron una amonestación. Y luego de eso, otro compinche de él en otra área, que es el valle. Ellos lo que querían era que yo me fuese de ahí, porque ellos todos eran de ahí. Y básicamente el forastero era yo, que era de la ciudad. Ahí me buscó otra situación, ahí me pusieron otra amonestación. Son 3 que te tienen que poner para que tú te vayas. Bueno, luego de esa amonestación, pues yo le dije que sí, que yo me iba a ir de ahí. Ya yo entendía que estaba preparado para volver a Santo Domingo. Tenía aproximadamente casi 3 años entre los 2 lugares que trabajé de experiencia, más lo que estudié. Entendía que ya estaba ready para regresar a mi ciudad y buscarme el trabajo soñado en mi ciudad, que era mi sueño era ser jefe de cocina. Para eso trabajé y para eso estudié, así que entendía que ya era el momento de regresar a mi ciudad con mi gente. Bueno, luego de eso voy feliz porque voy a mi ciudad, tengo la experiencia y ya no me voy a sentir un forastero en mi propio país, aunque estaba en otra ciudad. Era como me sentía ahí, porque nunca sentí como que me aceptaban como parte de ellos. Pero en fin, yo cumplí mi objetivo, que era adquirir la experiencia que se necesitaba para luego ir a trabajar a Santo Domingo, que es donde realmente me interesaba trabajar. Llegué a Santo Domingo y una persona, porque allí todavía tiene la experiencia, tiene la técnica, tienes la teoría, tienes los estudios, tienes todo, no es suficiente. Ahí necesitas a alguien que te recomiende, si no, no es. Luego de eso, alguien que trabajaba en una cadena de restaurantes en Santo Domingo, aunque ellos son principalmente de comida dominicana, comida criolla, en el malecón, en la parte del malecón de Santo Domingo, el que conoce el malecón sabe, ahí hay un restaurante que es italiano mediterráneo. Justamente lo que el italiano me había recomendado que aprendiera. Que debo abrir un paréntesis para decir que ese italiano se fue de Londres a República Dominicana a trabajar como chef. Y por cosa de la vida, yo me vine de República Dominicana a Londres a trabajar como chef. Ironías de la vida, no lo sé, pero ese fue el que me abrió básicamente la mente, me dijo lo que yo tenía que aprender para poder, ¿no?, seguir creciendo como chef. Bueno, ya en el restaurante me consiguen una entrevista y yo digo, bueno, yo de comida dominicana no sé mucho, porque yo no me especifiqué en eso. Yo me especifiqué más en comida internacional, en aprender la italiana, por ejemplo. Ahí me dicen, sí, nosotros tenemos una vacante ahí en nuestro restaurante del malecón, que es italiano, mediterráneo, no sé qué. Luego de la entrevista pasé la prueba, porque son varias etapas. Está la entrevista, pasa la entrevista, nosotros te llamaremos. Ok, luego recibo un email donde me dicen que sí, que pasé la entrevista, no sé qué, no sé cuándo, y que X fecha, entonces yo tenía que hacer una prueba de habilidades, ¿no? De a ver si en verdad yo sé cocinar o qué es lo que conmigo. Cuando llega el día, llega la fecha, yo súper emocionado porque digo, wow, por fin, lo que yo quería, jefe de cocina, en cocina italiana,
en Santo Domingo. O sea, ¿qué puede ser más emocionante para un chef que está creciendo que eso? Y bueno, llega el día de la prueba. Ahí me pasaron 3 recetas que yo tenía que hacerla tal cual como ellos me las hago, como estaba escrita ahí. No podía cambiar nada ni modificar nada. Decía lo que llevaba, los pasos y cómo debía ser servida, etcétera, etcétera. Precisamente ese día, la persona que iba a probar esas 3 recetas, eran de pasta todas, era el dueño del lugar. A él le dicen el don. Ese señor yo lo vi que pasó y cuando se fue, pero nunca me saludó ni nada de eso. Él simplemente entró para la mesa donde se le iba a servir los platos y la gerente del lugar me dice, vamos, empieza. Viene la primera receta, la paso. Viene la segunda receta, se la paso al señor. Viene la tercera, en fin, todas. Y esos son gente que no se andan con rodeos. Ellos te dicen en ese mismo momento si pasaste o no. Claro, él no me lo iba a decir personalmente, me lo iba a venir a decir su gerente. Luego de eso, la gerente viene y me dice que felicidades, que al don le encantó la receta, que sí, que así es que él quiere que queden, y que esto y que lo otro. Luego de eso, yo estoy súper feliz porque digo, wow, pasé, el empleo es mío. ¿Por qué? Porque en República Dominicana es el único país del mundo que yo veo que siguen haciendo eso. No sé si todavía sigue siendo igual. Pero luego que tú pasas esa prueba, entonces ellos te hacen una prueba que le dicen antidoping, que te sacan sangre, te sacan la orina para ver si tú usas algún tipo de droga o si tienes algún tipo de enfermedad en tu cuerpo. Si tienes alguna de esas positivas, pues no te van a dar el empleo. Como yo no uso droga ni tenía ningún tipo de enfermedad, pues yo dije, bueno, el trabajo es mío. O sea, que hasta ese punto estoy feliz, ¿no? Bueno, luego de eso me dan las gracias a los muchachos que estaban ahí, que esto, que lo otro. Y voy y me cambio. Pero ¿qué pasa? Ninguno de ellos en ningún momento me vieron el tatuaje, porque yo tenía mi chaqueta de chef, la filipina, que me tapaba el brazo. Luego que voy y me cambio, cuando vengo de allá para acá, ya el señor se había ido. Se supone que ya yo pasé la prueba, ¿no? Cuando vengo saliendo, que me voy hacia mi casa, me ve la gerente el tatuaje. Y me dice, ay, esas fueron sus palabras. Ay, pero tú tienes un tatuaje, así mismo, como con ese gusto. Digo yo, sí. Ah, pero eso hay que explicárselo al don, porque es que él es un señor cristiano, muy religioso, y no creo que a él le guste eso. Él no quiere contratar gente con tatuaje. Yo le digo, pero ustedes me están contratando para cocinar. Yo no voy a estar de cara al público y de hecho, por donde entran los empleados, no entra el público. Prácticamente nunca iba a tener contacto con el público. Eso yo le expliqué. Y aún así ella me dice, no, pero yo se lo tengo que explicar porque él es muy religioso y él no quiere contratar gente con tatuajes. Digo, ok, explíqueselo. Aún así me voy con la esperanza de que esa persona no le va a importar eso, porque él vio mi desempeño y para lo que él me estaba contratando, que no es un favor que me estaba haciendo, él me iba a pagar por lo que yo iba a hacer y yo le demostré que yo lo podía hacer. Bueno, luego de eso, como a la semana, recibo un email donde me decían que lo sentían, que no pude pasar la prueba y que me tomaran en cuenta para otra prueba en el futuro. O sea, es básicamente diciéndote que te jodiste. Pero ¿qué pasa? La persona que me consiguió esa entrevista trabajaba ahí dentro. Hace muchos años. Me voy a reservar el lugar donde ella trabajaba porque no sé si sigue ahí. Y ella me dijo que en realidad el trabajo me lo negaron por el tatuaje. Porque el don, el religioso, no quiere trabajar con gente con tatuaje. Y bueno, desde ese día uno se desilusiona y algo en mí cambió, porque tú dices, ¿de qué te sirve estudiar? ¿De qué te sirve prepararte? Si al final te van a juzgar por un tatuaje, en vez de por lo que tú ofreces como chef, ¿no? Como profesional. Yo nunca en mi vida he tenido ningún problema con la ley en mi país. Ellos podían revisarlo porque tenían mis datos personales y mi papel de buena conducta, que simplemente tenían que ver que nunca he tenido problema con nadie. No tuvieron ni siquiera la decencia de decirme que realmente era por eso que no me estaban contratando. Entonces, desde ese momento algo en mí cambió por lo anteriormente mencionado y decidí que era momento de salir de República Dominicana y buscar oportunidades que mi país no me brinda fuera de República Dominicana. Eso pasa en muchos lugares de República Dominicana, que
juzgan a las personas por su apariencia, más que muchas veces confunden imagen con valores o capacidad profesional. Empecé desde República Dominicana mi proceso de visado y todo eso, hasta que me llegó el momento de emigrar. Al llegar aquí, además del choque cultural, las cosas que te impactan es que nadie te pregunta por un tatuaje, nadie te pregunta por tu vida pasada, ni qué tú usas ni qué no usas, simplemente por tu capacidad, qué tú sabes hacer y tu experiencia. La tinta en la piel nunca ha sido el problema. El problema es cuando la sociedad juzga la apariencia y no el carácter. Ese tatuaje me cerró una puerta. Fue el mismo que me empujó a cruzar un océano. A veces lo que parece rechazo en realidad es dirección. Al sol de hoy, viendo todo lo que he crecido y todo lo que he aprendido en este país, no me queda nada más que decirle a ese señor religioso que muchas gracias por negarme ese empleo. Porque gracias a eso yo tomé la mejor decisión de mi vida, que fue salir de mi país en busca de oportunidades que allí no tenemos y que nadie nos da. Y gracias a eso he tenido la oportunidad de trabajar en hoteles 5 estrellas como es Corinthia Hotel, en el cual me tuve que pasar una prueba de 3 recetas, pero esta vez no tuve que sorprender a un señor religioso que por tener dinero se siente con el derecho de juzgar a alguien por una tinta en su piel, sino nada más y nada menos que este señor André Garrett, que es un chef que tiene su propia estrella Michelin y que viene de familia de chefs. O sea, ese no es un tipo que solo sabe de arroz, habichuela y carne, no. Ese tipo me hizo hacerle 3 recetas enfrente de él, las cuales yo pasé, por supuesto, y por eso pude tener la oportunidad de trabajar en ese maravilloso hotel. Entonces, a veces hay puertas que se nos cierran, hay cosas que nos afligen porque las cosas no salen como queremos, como esperamos. Pero al final siempre he escuchado que cuando una puerta pequeña se cierra es porque otra más grande se abrirá. Sobre mi experiencia aquí en Londres como chef, pues como todo, he tenido que pasar procesos, he tenido que trazarme metas y bueno, he tenido que lidiar con todo tipo de personas porque sí es verdad que vas a trabajar con personas de todas partes del mundo. Muchos son buenos, otros son malos, pero yo sigo enfocado en lo que quiero, que es tener mi propio restaurante. Por eso yo me he dedicado a seguir aprendiendo, a que cada restaurante que yo trabaje no tenga nada que ver con el anterior, porque mi idea es adquirir la mayor experiencia posible, que ya la tengo, y que cuando yo ponga mi propio negocio, pues pueda poner en práctica todo lo aprendido. Hasta el momento he tenido ofertas de sociedad, pero ninguna que me convenga. Por eso sigo en mi proceso de aprendizaje, sigo aprendiendo lo más que pueda, capitalizándome hasta que llegue ese gran momento de abrir mi propio negocio. A este punto ya no tengo prisa, sigo disfrutándome mi crecimiento, sin prisa pero sin pausa. En mi actual equipo de trabajo debo decir que son todos unos hijos de puta, pero son los mejores hijos de puta que yo he trabajado en cualquier restaurante en los que he trabajado anteriormente. Así que cabrones, los quiero. Esto es un capítulo más, espero que les haya gustado, espero que alguien se identifique, aunque sea una sola persona se identifique con esto y no sé, le sirva de algo. Nunca te rinda, nunca te rinda. A veces las cosas no nos salen como queremos o esperamos, pero eso no significa el final. Eso significa que hay que cambiar el rumbo y seguir creciendo, nunca detenerse. Esto está Hino Entertainment, señores. Muchas gracias por su atención. Yo soy Bian González, su chef dominicano en Londres. Let's do it, baby.